Hoy quiero compartir contigo una palabra que mientras me encontraba estudiando el libro de Esdras, el Espíritu Santo comenzó a ministrarme y creo que no es casualidad, sino una causa, pues hace unos meses el Señor me daba también esta palabra. Y hoy yo quiero hablarte de la restauración del altar, porque yo creo firmemente que el Señor está llamando a la iglesia en este tiempo a restaurar el altar. Pero yo quiero primeramente comenzar explicándote qué es un altar. Y un altar, lo primero que representa es la presencia de Dios. Si tú has leído la palabra en los primeros libros de la Biblia, nos explican cómo Dios le dio instrucciones a Moisés y se hizo un altar donde ahí habitaba el arca del pacto, la presencia de Dios. En este altar el pueblo de Israel presentaba sacrificios, holocaustos para el perdón de sus pecados. Así que el altar representa primeramente eso, la presencia de Dios. El altar representa restauración. El altar representa adoración, sacrificio. Y estoy completamente segura de que esto es un tiempo de restauración para los hijos de Dios. Yo creo que no es un secreto para muchos de nosotros, ¿verdad? Que muchos de los hijos de Dios, mucho pueblo cristiano, casi no ora, no lee la Biblia. Hoy quizás hay algunas personas que han caído y se les ha hecho tan difícil el poder levantarse. Y hoy el Señor trae esta palabra porque el Señor está diciéndonos, esto es un tiempo de restauración. Y yo no sé si tú te has dado cuenta, pero Dios está acomodando todas las cosas. Dios está acomodando absolutamente todo para que la iglesia en este tiempo tome posesión. Así que es un tiempo donde no debemos de perderlo, no debemos de perder el tiempo, sino de aprovecharlo y hacer lo que el Espíritu nos está demandando. Es un tiempo de restauración, pero de restaurar el altar del Señor. Y como ya te expliqué, el altar representa la presencia de Dios y quizás tú llevas mucho tiempo donde se te ha hecho difícil levantarte de ese lugar donde caíste y se te ha hecho difícil venir a la presencia de Dios. O tal vez eres una persona que vas a la iglesia, pero se te hace difícil ir a la presencia de Dios. Estás ocupado, tienes un trabajo, estudias, no sé cuántas cosas a veces se nos presentan en el día a día y comenzamos a abandonar el altar de Dios. Y una de las cosas que cuando tú y yo leemos la palabra, era muy importante que el fuego en el altar del Señor se mantuviera encendido. Y este tiempo Dios nos está llamando a encender el fuego y ese fuego no se debe de apagar, ese fuego tiene que comenzar a avivarse porque es un tiempo de restauración. Es un tiempo donde Dios está llamando a sus hijos. Dios está buscando personas con corazones dispuestos, que nosotros podamos ir a su presencia primeramente en arrepentimiento, que nosotros podamos ir verdaderamente con el corazón contristo, humillado, porque eso representa el altar. Y cuando tú lees el libro de Esdras, Esdras fue un hombre que Dios escogió, era un sacerdote y era un hombre que se conocía muy bien la ley de Moisés. En este libro se explica cómo dos grupos del pueblo de Israel salieron luego de la cautividad y regresaron allá a Jerusalén. Y lo primero que ellos hicieron, antes incluso de restaurar el templo, fue restaurar el altar. Y este es un tiempo donde Dios te está llamando a ti que estás escuchando y estás viendo este podcast a restaurar el altar. Yo no sé dónde tú caíste, yo no sé cuál fue el pecado que cometiste, pero la palabra del Señor dice que 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. Y quizás eres una persona que hace mucho tiempo, luego de que caíste, te alejaste y se te ha hecho muy difícil el poder regresar. Yo te digo, este es el tiempo y lo has sentido en tu corazón.
¿Has sentido en tu corazón que es el tiempo de volver a casa? Es el tiempo de volver con tu papá. Y Dios está llamando a sus hijos. Dios está recogiendo, ¿sabes? La última cosecha. Dios está recogiendo y llamando a esos que ya son escogidos y que están marcados en este tiempo. Dios los está llamando y Dios les está diciendo, esto es un tiempo de restauración, pero de comenzar restaurando el altar, porque es allí en el altar. Mira, yo no sé si a ti te sucede o si yo soy la única, pero es en el altar, es donde único yo puedo sentir que soy yo. Allí en el altar es donde yo encuentro mi verdadera identidad, porque el altar representa la presencia de Dios. En el altar puedo entregarle a Dios todas mis cargas y todas mis preocupaciones. Y yo no sé si yo soy la única, pero allí en el altar es donde yo me puedo derramar con todo mi corazón. Y realmente me siento confiada porque yo sé que Dios sabe quién soy yo realmente. Él sabe y Él me conoce mejor que nadie. Y allí yo me puedo derramar con toda libertad porque soy su hija y sé que allí en el altar está mi papá, está la presencia de mi Dios, de mi Padre, del Dios que me escogió y me llamó y me apartó para este tiempo. Y eso es lo que Dios está llamando hoy a sus hijos. Así que yo no sé si tú te has conformado simplemente con ir a la iglesia. Yo no sé si tú te has conformado simplemente con quizás ir a un grupo de oración o conectarte por internet. Eso no es suficiente. Dios anhela que nosotros nos relacionemos con Él. Dios anhela que nosotros tengamos una relación de padre a hijos con Él. Y Dios anhela que allí en el altar nosotros hagamos sacrificio de oración. Nosotros nos entreguemos completamente porque Él nos demanda que le amemos con todo lo que Él es. Y eso representa el altar. Y es tan bonito porque cuando tú lees este libro, tú ves a un Dios fiel. Tú puedes ver a un Dios que guarda su pacto, que guarda su palabra y que cumple lo que promete. Que después, porque si tú sabes la historia, el pueblo de Israel fue llevado cautivo a causa de su pecado. Dios constantemente, el anhelo de Él era bendecir a su pueblo. El anhelo de Él era levantarlos, era hacerlos una nación grande, que ellos, que todos supieran que Él era su Dios y que ese era su pueblo escogido. Pero también Dios siempre les decía que si ellos no obedecían, que si ellos se desviaban y desviaban su corazón, vendrían consecuencias. Y una de esas consecuencias era que ellos iban a ser llevados cautivos. Y así sucedió. Hubo una generación que volteó completamente su corazón y le dio la espalda a Dios. Se olvidó de seguir los estatutos. Eso que Dios se mandaba para que ellos le obedecieran y Dios fuera adorado y exaltado en su pueblo. Fueron llevados cautivos y por muchos años estuvieron cautivos, pero hubo una restauración y en este libro de Esdras se comienza hablando de esta historia tan bonita y yo era tan ministrada porque podía ver ese Dios fiel, podía ver ese Dios que a pesar de nuestro pecado, a pesar de las veces que le fallamos, a pesar de las veces que quizás hasta con el pensamiento le ofendemos y muchas veces sin ni siquiera darnos cuenta, ese Dios con amor vuelve y nos restaura, nos levanta. Ese Dios nos vuelve a perdonar. Y este es el tiempo de la iglesia. Dios está llamando a la iglesia. Dios no quiere hijos huérfanos. Dios no quiere hijos que no se relacionen con el Padre. Él no quiere eso. Él quiere que tú abras tu corazón, que tú tengas un corazón dispuesto. Y este es el tiempo, ¿sabe? Porque el reloj ya está marcando. El tiempo cada vez se agota y este es el tiempo donde Dios nos está llamando a restaurar el altar. Y quizás tú eres una persona que tienes un altar, pero ese altar, el fuego, poco a poco se ha ido apagando. Esta palabra también es para ti, porque Dios anhela que el fuego no se apague, que esa llama se mantenga encendida y que tú constantemente puedas ir al altar y derramar todo lo que tú eres. Y allí en el altar tú vas a encontrar el perdón. Allí en el altar
tú vas a encontrar restauración. Allí en el altar, Dios te levanta, te renueva las fuerzas. Y yo no sé si a ti te ha sucedido, pero cuando yo voy al altar, cuando yo voy y derramo todo lo que soy y permito al Espíritu Santo ministrar mi vida, yo me levanto completamente diferente de ese altar. Yo me levanto con más fuerzas, yo me levanto fortalecida, con el anhelo de seguir caminando firme en la fe. Así que este es un tiempo, Dios está acomodando todas las cosas, no es tiempo para perderlo, no es tiempo para que tú y yo juguemos tampoco al cristiano, es un tiempo para aprovecharlo, es un tiempo de restaurar el altar. Y esta palabra es para ti. Dios te está llamando y tú lo has sentido en tu corazón, tú has sentido que este es el tiempo de regresar a casa. Tú has sentido que Dios te está llamando y quizás te estás preguntando y tú estás diciendo, pero ¿cómo lo hago? Se me ha hecho tan difícil, ya yo no me veo entrando nuevamente a una iglesia. Yo quiero decirte, no le permitas al enemigo ponerte esos pensamientos. Esto es un tiempo de restauración y Dios anhela levantarte, restaurarte. Dios anhela que con su Santo Espíritu tú vuelvas una vez más a firmar cada uno de tus pasos y vuelvas a caminar una vida de propósito. Esto es un tiempo de restauración y Dios anhela restaurar tu vida, pero para que tú puedas restaurar tu vida, tú primero necesitas restaurar el altar. Es allí donde nosotros presentamos sacrificios, es allí donde nosotros presentamos adoración, es allí donde nosotros nos derramamos, como te estoy diciendo en todo este podcast, es en el altar, es allí, es el altar lo que representa la presencia del mismo Dios. Así que esto es un tiempo de buscar hacer la voluntad de Dios, porque eso es lo que sucede cuando tú y yo restauramos el altar. Cuando tú y yo restauramos el altar, estamos buscando la presencia de Dios, pero por consecuencia estamos buscando hacer su voluntad. Y eso es lo que Dios anhela, que nosotros como pueblo tengamos el oído afinado para estar apercibidos para lo que Él quiere que nosotros hagamos, cómo nos tenemos que mover, qué tenemos que hacer en este tiempo, porque es un tiempo determinante para la iglesia, pero Dios está llamando primeramente a la iglesia a restaurar el altar. Es un tiempo de restaurar el altar. Es un tiempo de ir a la presencia de Dios y comenzar a restablecer, a establecer una relación real con Dios. Ningún hijo que no se relaciona con su padre puede decir que su padre le conoce o que tú conoces al padre. Todos, para tener una relación, hay que relacionarse, valga la redundancia. Hay que hacerlo. Y Dios anhela que tú te relaciones con Él. Dios anhela hablarte, ministrarte. Dios anhela activar en ti esos dones que te dio porque es para este tiempo. Este es el tiempo donde Dios quiere restaurar el altar. Así que si esta palabra ha sido de bendición en tu vida, compártela con alguien más. No te quedes de brazos caídos. Levántate allí donde tú estás. Levántate y comienza a restaurar ese altar. Porque sabes, Dios está allí esperando. Es allí, no es en otro lugar. A veces suceden cosas y nosotros comenzamos a delegar en alguien más y pretendemos que otras personas carguen nuestras cargas y otras personas sean los que nos levanten los brazos. Y sí, Dios lo hace. Dios tiene muchas maneras de obrar y de hacerlo. Él es soberano. Pero Dios anhela primeramente que tú restaures el altar. Porque así como Él quiere que tú le pidas en oración, Él también anhela hablarte. Él también anhela restaurarte, equiparte y enviarte para este tiempo, porque es un tiempo determinante. Así que si esta palabra ha sido de bendición, compártela con alguien más. Este podcast te recuerdo que es auspiciado por Vestida de Gracia Boutique, un emprendimiento que hace poco tiempo comenzamos para la gloria de Dios, que nació luego de muchísima oración. Así que te agradezco que me sigas en las redes sociales, TikTok, Instagram, como Vestida de Gracia Boutique, y también que nos puedas buscar en www.vestidadegracia.com en la web. Quien te habla es Jennifer Gracia y este podcast se llama Firmes en la Fe.